Hola, ¿qué tal? Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Un saludo muy cordial a todos ustedes en este día, pidiéndole a Dios que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado, con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz y también de su dirección para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que existen dos maneras de enfrentar el camino de la vida. Pensar todo desde lo natural o aprender a pensar desde lo sobrenatural. En el hogar y en el lugar donde yo nací, pues me enseñaron a pensar solamente en lo natural. Todo el lenguaje y la naturaleza de las cosas era desde ese punto de vista, desde lo que se veía, desde el plano de los sentidos, desde el plano lógico, y de lo sobrenatural ni siquiera se hablaba. No había ningún tipo de relación con esa palabra ni con ese plano. Por esa razón, para mí no existía, mi límite era mis sentidos. Pero a mis 23 años tuve acceso a la vida espiritual y desde allí comencé a relacionarme con un nuevo mundo que sobrepasaba mis sentidos físicos, mi plano natural, en el cual me sentía muy cómodo y seguro. Sin embargo, en lo profundo de mi alma, yo sabía que no estaba pleno. No me sentía completo y totalmente satisfecho, sabía que algo faltaba, pero como no sabía qué era, y aunque trataba de buscarlo, pues no encontraba nada para satisfacerlo. En conclusión, entonces la Biblia define lo sobrenatural como la dimensión que trasciende lo natural, donde Dios se revela y actúa de manera que no puede ser explicada por las leyes naturales, usando la unción como su herramienta. Porque si hablamos de lo sobrenatural, tenemos que hablar del poder de Dios, que es la unción de Dios manifestada en este mundo natural. Ahora, quiere decir que en la sala de la viuda, de la cual hemos venido hablando en estos días, hubo una manifestación del poder de Dios. El mismo poder que abrió el mar delante de Moisés y su pueblo, el mismo poder que abrió el río Jordán en dos en los tiempos de Josué, el mismo poder que levantó a Lázaro de los muertos. Amigos, piensen por un momento en esto. No hubo más poder de Dios o un poder diferente para abrir el mar o para multiplicar el aceite en la casa de la viuda. El poder de Dios era, es y será el mismo. Ese poder es al que todo aquel que cree tiene acceso. El mismo poder que respaldó a los hombres y mujeres de Dios cuando obedecieron e hicieron lo que Dios dijo. Como la viuda en la sala de su casa apenas cerró la puerta y comenzó a llenar las vasijas de aceite, el poder de Dios comenzó a funcionar, haciendo que la vasija de aceite se convirtiera en una fuente para llenar todas las demás vasijas que le habían prestado hasta el borde. Pero como dijimos ayer, también se detuvo cuando las vasijas se agotaron. Tuvo que haber sido un momento maravilloso para esta mujer y para sus hijos el ver cómo hace unas horas atrás no había la forma de salir de la situación y ahora a través de ellos mismos, a través de su trabajo en familia, Dios estaba dando la salida. Pues amigos, la unción en nuestras vidas siempre da una forma para superar o salir de cualquier situación de la cual no encontramos salida. La viuda con sus hijos, cuando terminó de llenar la última vasija, volvió al profeta a contarle lo que había sucedido. Piensen por un momento cómo le contó y cuál sería la cara, cuando hace algunas horas había llegado confundida, preocupada, asustada, pero fue solo obedecer el consejo y todo cambió. ¿Cuántas veces has hecho lo que oíste de Dios a través de su palabra o del consejo de un líder espiritual y has notado las consecuencias de la obediencia? Ahora yo he hablado con muchas personas que llegaron a esa primera conversación con un problema muy fuerte. Dios le dio una forma, lo hicieron así y luego vinieron a contar lo que pasó. Personalmente lo viví, recibí el consejo de un líder, de un pastor, y cuando lo tomé como una orden, no como una sugerencia, entonces pude experimentar a Dios obrando de manera sobrenatural. Pues dice la historia en 2 de Reyes capítulo 4, que cuando ella le contó al profeta lo sucedido, el profeta le dijo: ahora vende el aceite y paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir con lo que sobre. Quiere decir, mis queridos amigos, que todo lo que dijo el profeta que debía hacer no era algo improvisado, sino el profeta sabía lo que iba a suceder. El profeta estaba convencido de lo que iba a pasar en la sala de esa casa si esa mujer obedecía. Ahora no llegan a él con una deuda impagable, sino con el aceite en sus manos. Me llama la atención que la viuda, aunque ya tenía una forma, fue a preguntar. Ese es un detalle importante, ¿saben? Porque ella no solamente fue con el problema, sino que ahora fue con la solución en sus manos a la espera de que este hombre le dijera el siguiente paso. Ahora, no lo veamos como una dependencia a la voz de un hombre o de un consejo, pero sí como la dependencia de la dirección de Dios en todas nuestras decisiones. Amigos, si Dios suple
sobrenaturalmente. Es necesario que preguntemos a Dios, ¿ahora qué voy a hacer con esta provisión? Y el mismo Dios que te dio la estrategia, te dará el cómo o el qué con aquello que ahora tienes en tu mano. El profeta le dijo, vende el aceite, paga, y tú y tus hijos vivan con lo que les sobre. Quiere decir que Dios no solo suplió para cubrir una necesidad, sino que fue más allá. Dios pensaba en el presente, pero también estaba pensando en el futuro de esa familia. Me llama muchísimo la atención que el profeta le dice, vende el aceite y paga. Mira, Dios va a enviar provisión sobrenatural para salir de la deuda, pero hay gente que Dios le envía el dinero para pagar y en vez de pagar se lo gastan. La viuda tenía que tener claramente la decisión que tenía que tomar ahora era pagar la deuda. Por favor, lleva esto en tu mente y a tu corazón. Dios no nos ha traído a sus pies para resolver nuestros problemas, sino para darnos un destino, una vida plena, llena del Espíritu Santo, no por un momento, sino para todo lo que está por venir. Pero es necesario hacer las cosas como Él manda. El profeta dijo, vende el aceite, paga, y oye esto, y tus hijos y tú vivan con lo que les sobre. Entonces podemos ver que aquí nació un negocio. Nació una empresa familiar para esta mujer y para sus hijos. Pues sabes, es mi oración por ti. Porque en este semestre que está por comenzar, nacerán nuevos proyectos familiares, que en medio de una crisis podrás decir, bueno, la crisis ayudó para que esta empresa naciera. La crisis ayudó para que este negocio naciera. En medio de la crisis, Dios envió su unción y una provisión sobrenatural dio el punto de partida para que naciera este nuevo negocio. Esa es mi oración por ti donde quiera que estés. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te bendigan de una manera súper especial. Soy Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. No te vayas a perder nuestro ayuno que está extraordinario, El Camino del Ungido, 5:30 de la mañana, por mis redes sociales en vivo, Hora Colombia.